Esta visión de Frege será retomada por el británico Bertrand Russell en su teoría descriptiva, que ve el lenguaje como una descripción del mundo, y también en su teoría del atomismo lógico, formulada por primera vez en 1911, según la cual la realidad no está compuesta de objetos, sino de hechos. Los hechos son como los átomos de la realidad, pues son las unidades últimas de análisis, ya que, aunque son relaciones entre objetos, estos objetos no pueden encontrarse aislados de tales relaciones, sino siempre como parte de hechos. Nunca encontraré la silla en el vacío, sino siempre en un lugar, siendo usada por alguien o estando libre. Las proposiciones de nuestro lenguaje tienen la función de representar tales hechos, y por lo tanto puede evaluarse su verdad o falsedad según correspondan o no a los hechos empíricos. La lógica de Frege y la teoría del atomismo lógico de Russell ejercerían una fuerte influencia en la formación del pensamiento del austríaco Ludwig Wittgenstein. Nacido en 1889 en el seno de una rica familia vienesa, Wittgenstein se interesó primero por la ingeniería y luego por la filosofía, que estudió en la Universidad de Cambridge bajo la tutoría del propio Russell. En 1917, siendo soldado voluntario en la Primera Guerra Mundial, terminó de escribir un libro al que tituló Tractatus Lógico-Philosophicus, y en el que decía haber resuelto los problemas de la filosofía. Allí exponía en forma esquemática su teoría figurativa del lenguaje. Partía de la idea, compartida con Russell, de que la función del lenguaje es representar el mundo, que estaría compuesto por hechos. En esta representación se establece una relación isomórfica entre el lenguaje y el mundo, es decir, hay una proporcionalidad entre la estructura lógica de nuestras proposiciones y la estructura del mundo, de tal suerte que nuestras proposiciones, si tienen sentido, logran expresar sin fisuras los hechos que componen el mundo. Sin embargo, este isomorfismo solo tiende a darse en el uso lógico y científico del lenguaje. Por lo tanto, el lenguaje de la ciencia y la lógica es el lenguaje por excelencia, cuyo rigor debería imitar el lenguaje ordinario, que en cambio está plagado de expresiones sin sentido que no representan hechos empíricos. Esta concepción comporta una crítica radical de la filosofía, pues asume que ésta surge del desconocimiento de la lógica del lenguaje, y esa ignorancia nos habría hecho pensar que había problemas metafísicos allí donde solo había una manera de hablar que se alejaba de los hechos, o donde se perdía de vista la estructura lógica del lenguaje, como si se pretendiera hablar de una realidad que estuviera más allá de los hechos y más allá de lo expresable por medio del lenguaje. Tal pretensión carece de sentido, pues, como afirma en el Tractatus, Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt. Los límites de mi lenguaje significan los límites de mi mundo. Aunque esta teoría figurativa tuvo muchos adeptos y fue acogida con entusiasmo por el Círculo de Viena, donde dio origen al positivismo lógico, el propio Wittgenstein la descartaría años más tarde, al reconocer que se trataba de una visión reduccionista del lenguaje. En efecto, con el lenguaje hacemos mucho más que representar el mundo o describir los hechos. Con las palabras podemos dar órdenes, suplicar, pedir perdón, legislar, poetizar, soñar, hacer proyectos, rezar. Y todos esos usos del lenguaje son legítimos, pues constituyen nuestras formas de vida, aunque no puedan reducirse a ningún esquema lógico y sean inconmensurables entre sí. De este descubrimiento da cuenta Wittgenstein en su obra Philosophische Untersuchungen, donde explica que esos diferentes usos del lenguaje son como los juegos, que tienen sus propias reglas, pero que no tienen ninguna característica común a todos, excepto que los llamamos juegos. O ¿qué tienen en común el fútbol y la estrella china, o las rondas infantiles y los deportes olímpicos? Pero en todos ellos decimos que estamos jugando. Así, creer que solo era lenguaje aquel que servía para describir los hechos era como decir que el baloncesto era el único juego auténtico. A esos múltiples usos del lenguaje, Wittgenstein los llamará justamente juegos de lenguaje,
que se entienden como el todo formado por el lenguaje y las acciones con las que está entretejido. Esta nueva visión del lenguaje nos lleva a plantear que nuestras palabras o expresiones no tienen un significado propio o fijo, sino que éste varía de acuerdo con la situación en la que se empleen. O mejor, las palabras no tienen significado, sino uso. Pero tampoco el uso de una palabra es uno solo. Y para explicar esto, Wittgenstein compara el lenguaje con una caja de herramientas, en la que hay piezas muy variadas, martillos, destornilladores, alicates, pero uno podría usarlas para muchas cosas según sus necesidades, de suerte que con un martillo se puede clavar, sacar clavos, torcer puntas, romper vidrios, cincelar e incluso defenderse de un asaltante. Lo mismo ocurre con nuestras expresiones. Muy bonito puede servir para emitir un juicio estético, positivo, Muy bonito. o para regañar a quien está haciendo algo indeseado, Muy bonito. o para descalificar a un artista por su convencionalismo. Muy bonito. Esta segunda teoría de Wittgenstein daría origen a una nueva corriente en los estudios sobre el lenguaje, la filosofía analítica, que tendría brillantes representantes en las universidades de Oxford y Cambridge, como John Austin y John Searle. El análisis de los usos del lenguaje y del lenguaje ordinario permitió a Austin plantear la teoría de los actos de habla, al notar que cuando hablamos no solo o no siempre relatamos algo acerca de la realidad, sino que realizamos algo con las palabras mismas. Por ejemplo, cuando yo juro decir la verdad, es la expresión lo juro la que realiza el juramento, y cuando el delincuente confiesa su crimen, la confesión se está realizando en sus palabras. Austin observa que en toda expresión comunicativa o acto de habla se dan al mismo tiempo tres dimensiones, tres actos coordinados. Decimos algo, o sea que realizamos un acto locutivo, pero lo decimos con la intención de hacer algo, así que realizamos un acto ilocutivo. Y al decirlo, producimos un efecto en el oyente, esto es, realizamos un acto perlocutivo. No siempre los tres actos coinciden, pues puede ocurrir, como en la ironía, que usemos una expresión con la intención de dar a entender lo contrario, sea que logremos el efecto esperado o no. Pero incluso en este caso, hay unas convenciones culturales que permiten al interlocutor saber cuál es la intención del hablante dada una situación comunicativa. Por supuesto, el tema del lenguaje no fue acaparado ni agotado por el movimiento analítico. Otras corrientes de pensamiento también se ocuparon de él, como fue el caso de la hermenéutica y de la teoría crítica. La hermenéutica, sobre todo con los aportes de Heidegger, Gadamer y Ricoeur, llamó la atención sobre el hecho de que el hombre habita el mundo lingüísticamente y su existencia es una permanente búsqueda de sentido. Así que el hombre es el animal hermenéutico. La segunda, la teoría crítica, desarrollada por la Escuela de Frankfurt y sobre todo por Jürgen Habermas y su teoría de la acción comunicativa, asume que la vida social es un tejido de acción y discurso, y que su transformación con miras a una mayor justicia requiere la construcción de consensos, a los que sólo se llega por medio de una estricta ética discursiva. Esas dos corrientes merecen un tratamiento más detallado, pero eso se hará en otra ocasión. Por lo pronto, quedemos con la satisfacción de haber explorado la problemática del lenguaje y haber descubierto que eso que parecía tan obvio, tan evidente, que somos el animal que habla y piensa, es en el fondo un misterio, algo digno de maravillarse.